De esta semana. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto de saludarles como siempre. Eso es todo, mi querido Beto. ¿Qué ves en el ambiente? Decíamos, la preocupación que hay por este signo que han tenido este proceso electoral con el asesinato de más de un centenar de políticos, entre aspirantes, militantes, simpatizantes. Ha sido realmente un proceso electoral manchado por sangre, mi querido Beto. Sí, la verdad es que es algo pues muy lamentable, por supuesto. En lo particular recuerdo el proceso electoral 2014-2015, cuando pues el Distrito 6 nos prestó una candidatura a una diputación federal independiente, y pues es triste que ver que pese a que el tiempo ha pasado, pese a que pues de cierta manera el entramado institucional, tanto de procuración de justicia como del propio árbitro electoral, se ha ido desarrollando, esto pues no ha sido suficiente para evitar la violencia política que se presenta en distintos grados. Eso es muy importante de decirlo, no necesariamente ya con el punto cúspide o más preocupante, que es el arrebatarle la vida a un aspirante, a un candidato o candidata, sino que también hay otro tipo de expresiones de violencia que se ejercen pues en contra de algunas personas que por el proyecto político que ostentan o que pues por algún tipo de pugna de poder, justamente por ese mismo espacio de toma de decisiones, pues terminan siendo víctimas u objetos de algunas expresiones violentas. Como te comentaba, no solamente se trata del asesinato, también está el tema de las amenazas que se reciben, pues sobre todo más por redes sociales, que me parece que es el caso pues más cobarde de todos, ¿no? Es decir, una persona que detrás de un ordenador, que detrás de un celular se oculta y se mantiene anónimo a través de una identidad falsa o no revelada, y pues a través justamente de esta secrecía se envalentona para poder hacer llegar mensajes violentos de amenaza, de reproches hacia uno u otro candidato. Yo no estoy diciendo, porque habrá personas que digan, bueno, pero pues es que los candidatos también se lo buscan, o por la manera en la que han hecho su patrimonio de manera ilícita, etcétera. Así, yo entiendo que el descontento social pueda en muchas ocasiones pasar por alto este tipo de expresiones violentas, pero no podemos permitir, o de ninguna manera podemos aceptar la normalización de la violencia dentro de procesos políticos y electorales, como pues lamentablemente ha seguido siendo la mayoría de los casos en México. Una cosa es que no figuremos mucho en la simpatía con un candidato o candidata de algún partido, porque además hay que saber distinguir entre toda la pluralidad y diversidad de perfiles que hay dentro de los partidos y fuera de ellos, y otra cosa es que por eso pensemos que la violencia hacia una persona, que puede llegar incluso hasta el asesinato, es pues algo aceptable. Así es, mi Beto, y además lamentable también pues la ausencia de la autoridad, ¿no? De todos los niveles, o sea, no hay un plan, no hay una estrategia que se vea desde la Secretaría de Gobernación en coordinación con los estados, con los municipios, para realmente tener estrategias de seguridad. Vaya, si no las hay para el ciudadano común, tampoco las ha habido para los candidatos, y únicamente dicen que quien se sienta amenazado pida seguridad, ¿no? Y eso es todo. Es correcto. Aquí en este caso, en cuanto a la seguridad pública, como bien comentas, que atraviesa pues evidentemente por los mandos policiales municipales y también por las instituciones estatales, tristemente podemos decir y augurar que los casos que llegan a ser más sonados o más conocidos, como por ejemplo el caso de Juani Maldonado, que era candidata del Partido Verde a una diputación local aquí en Puebla, y que fue asesinada al lado de una regidora también pues partidaria suya en la Sierra de Puebla. O sea, muy tristemente, aunque sean sonados estos casos, seguramente van a quedar bastante flojos o incluso en absoluta impunidad. Esto derivado evidentemente pues de dos cosas: la incapacidad o la falta de voluntad de los cuerpos policiales estatales y de prevención de la inseguridad en los estados, y por otro lado pues también yo creo que debería haber un papel mucho más protagónico del árbitro electoral, porque si bien no es parte de su función la seguridad pública como tal, por lo menos
candidato no es lo suficientemente importante para el INE o para las policías estatales y municipales, pues evidentemente también una persona que es solamente parte de su equipo pues no va a tener la misma relevancia, aunque al parecer pues las autoridades no dejan de entender que, o no han logrado entender que no hay ninguna vida que sea más valiosa que otra, solamente por el hecho de buscar un cargo de elección popular. Así es, mi Beto, pues ojalá y en lo que resta de la campaña ya esta situación se detenga y finalmente pueda la autoridad poner un plan en marcha efectivo para ciudadanos, sobre todo para la jornada electoral, mi Beto. Claro, y bueno, la verdad es que no hay forma alguna tampoco de esperar que esta ola de violencia que se va, digamos, incrementando y que va tomando fuerza conforme se acerca el día de la elección pueda ir disminuyendo. Naturalmente tampoco habría seguridad pública que alcanzara para poder pues, cubrir, por así decirlo, de manera personal e individual a cada una de las personas que participan en este proceso electoral. Sin embargo, bueno, pues también lo importante ante esto y a quienes han sido objeto de este tipo de expresiones violentas, mi consejo sería, como en su momento también nos pasó a nosotros en 2015, pues que no declinen. Yo creo que justamente el crimen organizado y los grupos políticos que se incomodan con estos perfiles que solamente pueden silenciar y callar a través de la violencia, tiemblan cada vez que una persona no se baja ni por la buena ni por la mala. Entonces, mucha fuerza, mucha solidaridad y no quitemos el dedo del renglón sobre quienes pues ya no están con nosotros para que sus crímenes no queden impunes. Así es, mi Beto. ¿Qué más traes ahí en tu análisis para hoy programado, mi Beto? Pues nada más el tema de Anaya, que creo que lo único importante a señalar y poner sobre la mesa es que pues naturalmente sea o no verdad la acusación de la que está siendo imputado en este momento y que reventó la semana pasada, pues es natural ver cómo mientras más se acerca el día de la elección, estas expresiones también se van haciendo cada vez más presentes, aunque no es necesariamente violencia directa hacia el candidato. Bueno, pues naturalmente sí existe un interés político y de poder detrás de todo esto. Insisto, muy al margen de si es o no culpable, ahí hay un principio constitucional de presunción de inocencia, pues es natural que esto vaya saliendo a la luz y muy seguramente también pasará con otros candidatos en medida que el día de la elección se acerque. Vamos a ver qué pasa en el tercer debate. Me parece que es algo que tendría que abordar por propia estrategia de comunicación política el candidato y si no, bueno, pues veremos si la decisión es tratar de ahondar y denunciar algún tipo de persecución ya mucho más abierta en este debate, que es un espacio muy especial, muy aparte de cualquier otra rueda de prensa que se pueda dar, porque esto es algo muy distinto, o si la estrategia es solamente dar la vuelta a la página y seguir adelante. Así es, mi Beto, dices bien, desde luego, evitar justamente las condenas a priori, anticiparse a los hechos, como desafortunadamente lo hace el señor Mid, ¿no? Llamándolo vulgar ladrón. Se equivoca ahí en la búsqueda de algunos puntos y en medio de estas campañas son declaraciones temerarias que pues pueden salir contraproducentes, ¿no? Contraproducentes. Claro. Y de hecho también pues ya le tocó al Bronco con el tema del INE y la supuesta triangulación de recursos y toda esta parafernalia que bien se han armado los consejeros, especialmente el caso de Ciro Murayama, que es un consejero que siempre ha seguido una línea muy pro partidos. Recuerdo el debate, por ejemplo, sobre la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, y Ciro Murayama abiertamente hizo activismo, no en contra tal cual de la iniciativa para reducir los gastos públicos, los recursos públicos, perdón, de los partidos políticos, pero sí para, digamos, demeritarla de alguna u otra manera, de manera muy discrecional o de manera muy abierta, pero lo hizo. Entonces no es ninguna sorpresa y me da pues mucha risa hasta cierto punto, porque pues si hablamos por ejemplo del proceso electoral de 2016, donde hubo elección de 12 gubernaturas en el país, hay que mencionar que tardó un año y cacho el proceso de fiscalización para poder emitir dictámenes técnicos ya finales
sobre las cuentas y los gastos que cada candidato de cada partido independientes, porque hubieron 9, también realizaron. Un año, y en este momento, con muy poca información y con expedientes muy mal armados, se han atrevido a pues tratar de fincar algún tipo de responsabilidad al Bronco. En fin, ninguna novedad. Así es. Bueno, mi Beto, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este último tramo de la campaña y el debate de mañana, que pues puede ser decisivo, dicen algunos, otros para otros dicen que ya no marcará mucha diferencia, pero pues yo creo que todavía hay un importante grupo de personas que están indecisas, a las cuales pues pueda finalmente ayudar este último tramo de campaña, que es de lo que se trata, ¿no? Así es, pues mañana es la buena, así que la fecha buena y listo. Vamos a ver cómo va este tercer debate. Excelente, mi Beto, pues muchísimas gracias por esta comunicación ahí en medio de tus ocupaciones. Te lo agradecemos enormemente. Te mandamos un abrazo y que tengas una excelente semana más bien, porque la vamos empezando. Un abrazo, mi Beto, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, que tengan muy buen día, y si alguien por ahí quiere apuntarse como representante de casa.